España le está fallando por completo a buena parte de su sociedad, aquella que vive en la pobreza, cuya situación ahora se encuentra entre las peores de la Unión Europea. Los grandes beneficiados son los ricos y las empresas, que pese a los beneficios pagan menos impuestos que antes de la recesión. En 2018, el 26,1% de la población en España y el 29,5% de los niños se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Más del 55% experimentó algún grado de dificultad para llegar a fin de mes y el 5,4% sufrió privación material severa. La tasa de desempleo del 13,78% es más del doble de la que presenta la media de la Unión Europea y ha sobrepasado el 30% para los menores de 25 años. La recuperación después de la recesión ha dejado a muchos atrás, con políticas económicas que benefician a las empresas y a los ricos, mientras que los grupos menos privilegiados han de lidiar con servicios públicos fragmentados que sufrieron serios recortes después de 2008 y nunca se restauraron. Una de las cuestiones que más sorprende es la ignorancia de los españoles acerca de la situación en su país, una pobreza generalizada, un alto nivel de desempleo, una crisis de vivienda de proporciones inquietantes, un sistema de protección social completamente inadecuado que arrastra deliberadamente a un gran número de personas a la pobreza. Un sistema educativo segregado y cada vez más anacrónico. Un sistema fiscal que brinda muchos más beneficios a los ricos que a los pobres. Una mentalidad burocrática profundamente arraigada en muchas partes de la administración que valora los procedimientos formalistas por encima del bienestar de las personas. Los formuladores de políticas les han fallado en gran medida a las personas que viven en la pobreza y los derechos sociales rara vez se toman en serio. La vivienda de bajo coste es casi inexistente y el sistema para brindar asistencia social está quebrado. Las empresas están pagando la mitad de los impuestos que antes de la crisis, a pesar de registrar fuertes beneficios. Vecindarios de pobreza concentrada donde las familias crían niños con una grave escasez de servicios estatales, clínicas de salud, centros de empleo, seguridad, carreteras asfaltadas o incluso suministro eléctrico legal. Algunos de los más desfavorecidos no pueden acceder a la atención médica. Según un estudio de la EAPN de 2019, alrededor del 5% de las personas en hogares pobres que necesitaban asistencia médica, el 255% de los que necesitaban atención dental y el 3% de los que necesitaban servicios de salud mental no podían recibir esa atención por razones económicas. Además, el 6,9% no pudo acceder a los medicamentos recetados, el 8,3% entre las personas desempleadas. Personas que perdieron todos sus ahorros durante la crisis y ahora tienen que elegir entre poner comida sobre la mesa o calentar su casa. Además, afrontan la posibilidad de ser desalojadas, incapaces de encontrar una vivienda asequible. Las mujeres, los habitantes en zonas rurales, los inmigrantes, las trabajadoras domésticas y las personas con discapacidad están extremadamente desatendidas por las políticas actuales y se ven injustamente afectadas por la pobreza. Ahora España necesita un liderazgo innovador a escala nacional, respaldo con recursos para alentar a las comunidades autónomas a apoyar reformas de gran alcance, explica Philip Alston, quien aplaude el mensaje del nuevo gobierno, aunque resalta que es necesario que sus acciones estén a la altura de esa retórica. Enlace para corroborar información al inicio de los comentarios.